Hay un libro que en conjunto con otro colega has escrito que hace referencia a la ideología mafiosa vinculada a las Fuerzas Armadas y en ese contexto al Plan Cóndor. ¿Cómo podemos describir Bien. este texto? Sí, primero que nada quiero decirte que el coautor del libro es un investigador y un militante de derechos humanos muy comprometido, es miembro de familiares, de la Organización de Familiares de Detenidos Desaparecidos, y él tuvo una gran participación en este libro porque aportó absolutamente todo el conocimiento que él tiene sobre la interna de los militares. Y bueno, él integra también un trabajo, un proyecto que nosotros tenemos acá en la facultad, que es Cruzar, que es un proyecto para la sistematización de archivos militares. Entonces, desde hace 7 años, Nilo Patiño viene estudiando la interna de los militares y juntos hemos, digamos, investigado todos los aspectos de cómo se relacionan, cómo se organizan, cuáles son las normas legales que tienen y después los objetivos y cómo se produce la interna de las Fuerzas Armadas, que para nosotros es un tema que no ha sido nunca abordado. Es decir, es un aspecto que es fundamental para conocer, para interpretar después qué hacían los militares y por qué lo hacían. Las Fuerzas Armadas y sobre todo, hablamos del ejército, pero también las Fuerzas Armadas tenían durante la dictadura objetivos políticos, pero la aplicación de políticas económicas neoliberales, que es un presupuesto del avance de los militares durante la dictadura, permitió a la vez desarrollar negociados, establecer sectores de interés que de alguna manera se fueron transformando con el tiempo en una actividad mafiosa, que es lo que nosotros describimos en el libro. El libro describe dos cosas. Uno, lo que es la lucha de intereses interna en el ejército y en la marina sobre todo, con respecto a una puja por el poder. Y esa puja por el poder, esas contradicciones internas, tienen mucho que ver con los negociados que los mandos principales desarrollaban a partir de la política que ellos estaban impulsando y que además no tenía ningún freno de ningún tipo. Entonces, hacer negociados con ILPE o con la compraventa de carteras o con obras faraónicas como las represas de Palmar, por ejemplo, era muy fácil porque no había ningún control real que impidiera que junto con esas obras se hicieran negociados. Esa es la raíz del aspecto mafioso de la dictadura, que es inseparable de lo que fue la política de terrorismo de Estado y la política de lucha interna por el control del ejército. ¿Quién servía a quién, Samuel? Básicamente hay que tener claro que el centro de poder en las Fuerzas Armadas está dado por el ejército. Y en el ejército, desde el mismo día en que se dio el golpe de febrero, o sea, con el comunicado 4 y 7, a partir de ese momento en que los militares logran finalmente detentar el poder en el Estado uruguayo por la vía de el control del presidente, ¿no? Pero además por la participación de coroneles del ejército fundamentalmente en los organismos, en todos los organismos del Estado, dirigidos por la inteligencia, por el CID, ¿verdad? Entonces, con eso ellos logran una autonomía total. Desde el momento en que empiezan a aplicar las políticas económicas, se produce una lucha intestina muy grande entre dos generales, el general Cristi y el general Gregorio Álvarez. En torno de ellos, más o menos, se encuadran
otros personajes de la dictadura muy conocidos, pero en realidad el poder estaba dado, la confrontación estaba dada entre ellos dos. De hecho, desde el golpe de 1973, a raíz además de la participación que tiene Christie en la región militar número 1 para doblegar a la Marina, que en principio había decidido respaldar al presidente, desde ese momento Christie tiene una gran ascendencia en el ejército y en realidad se va imponiendo a los deseos y designios del Goyo Álvarez, ¿no? Y esta confrontación se va dando a lo largo de toda la dictadura con una característica. La gente que responde a Christie de alguna manera integra los tenientes de Artigas. Mientras que el Goyo Álvarez, que se relaciona con otros militares, fundamentalmente Raimundes, por ejemplo, el general Raimundes, va más en solitario, es una cosa más individual. En cambio, Christie pretende establecer con los tenientes de Artigas una corriente ideológica y política dentro de las Fuerzas Armadas. Nosotros descubrimos que, leyendo los documentos militares, que en 1974, en mayo, al año del golpe de Estado, y sobre todo de febrero, hubo otro intento de golpe, producto de las contradicciones internas y las ambiciones de algunos generales, como no solamente el Goyo Álvarez, que ya estaba en negociaciones con el Partido Nacional para ver si se podía instalar como presidente. Es increíble cómo el apetito de Álvarez para ser presidente venía ya desde 1974. O sea, lo cual parece muy, muy raro porque en términos generales uno siempre piensa que los militares, de una forma colectiva, que fue la característica de la conducción militar de la dictadura, se prolongan en el tiempo, pero viendo internamente la historia vemos que el Goyo Álvarez permanentemente, desde 1973, pretende conseguir apoyos para ser nombrado presidente. Es increíble. La estructura de sed de poder, de logro económico, de instalar una ideología mafiosa, obviamente que nada tiene que ver con lo que es hoy mafia, o por lo menos lo que significa la mafia en Italia, ancestral, pero mafia con otra estructura. Pero hay personajes de esa mafia, de esa estructura, que se han vinculado con los militares. Estamos hablando del dicho Gelli, la logia P2. ¿Podemos ensamblar esto? ¿Cómo no? No solamente Licio Gelli, también estaban los dueños de los bancos de la P2 en Uruguay, pero eso se da más bien por el 79-80. Antes hay otros vínculos mafiosos con Argentina. Y son vínculos que también tienen que ver con el narcotráfico, porque en Argentina, digamos, una de las características del Plan Cóndor a nivel regional era que muchas de las actividades que se realizaban necesitaban financiación por fuera de los presupuestos nacionales. Negra. Y es, claro, negros, ahí está, y es el narcotráfico el que le da esa posibilidad. Entonces hay vínculos con los militares bolivianos que prácticamente instalan la narcodictadura en Bolivia, etcétera, ¿no? Pero con respecto a Uruguay hay un personaje que es vital, que es Aníbal Gordon. Aníbal Gordon era un delincuente, un atracador de bancos, que toma vinculación con los personeros de la dictadura argentina, que tienen un gran respaldo de esos personeros, y entre otras cosas es el encargado de el centro clandestino de detención del Cóndor, ¿no? que funciona en Automotores Orletti. Ahí viene el vínculo entre Aníbal Gordon, sus personeros, y hay que decir que están directamente vinculados con las desapariciones de uruguayos, entre ellos Michelini y Gutiérrez Ruiz, y los uruguayos que a través del Cóndor empiezan a operar en Argentina. En un momento, Gordon, que era muy amigo de General Camps, por ejemplo, y cuando Camps además digitaba la policía federal y la policía de la provincia,
se pelean porque aparentemente Gordon mata a 2 policías, o la banda de Gordon mata a 2 policías, y entonces le piden la captura. Y debido a los vínculos con los uruguayos, Gordon viene a Uruguay y se instala en Uruguay, hace sus negocios y trabaja para las Fuerzas Armadas uruguayas en actividades obviamente terroristas, ¿no? En gran vínculo con el jefe de la Armada, ¿verdad? Y con Gavazo en el ejército. Las conexiones mafiosas no solo están dadas por la lucha intestina en el Uruguay, sino que además se trasladan al exterior. Y después con la PDUE y con la secta Moon también, hay vínculos que los llevan incluso a los militares uruguayos a tener relación con aquellos sectores que se llamaban la mano de obra desplazada, que después que operan en Argentina se van a Centroamérica y están en Guatemala y en Honduras, ¿verdad? Y en la guerra contra Nicaragua, en la guerra de los contras. Y bueno, todos esos vínculos se siguen estrechando y hay una gran relación entre los distintos grupos militares de las dictaduras militares que operan en Centroamérica, de alguna manera vinculados a la política del Departamento de Defensa contra Nicaragua, y sus vínculos con el narcotráfico. Los argentinos están muy involucrados en eso porque además realizaban las tareas de financiación del ingreso de la droga a Estados Unidos que se procesaba en Bolivia. ¿No? Es decir, hay todo un esquema. El punto inicial fue Rosario. ¿Eh? El punto inicial fue en Rosario, prácticamente. Así, yo esa no la tengo clara, pero sé que, por ejemplo, hay coroneles uruguayos que se desplazan a Argentina para los vínculos con Bolivia. Y de ahí surge todo con unos contactos con la secta Moon, que estaba muy vinculada en Centroamérica, y los uruguayos también participan de eso. Son aspectos que hay que seguir investigando y que hay que seguir estudiando, porque el problema de todos estos temas que nosotros estamos tratando es que son estrictamente secretos porque son parte de la historia interna de las Fuerzas Armadas, que por muy distintas razones se mantiene oculta, que no solamente tiene que ver con el terrorismo de Estado, porque nosotros pensamos que los militares tienen un sentido de omertá, ¿verdad?, de silencio sobre los crímenes de lesa humanidad, pero no es solamente eso. No. Es toda la historia del desarrollo de la dictadura en Uruguay y de sus relaciones internacionales a través del Cóndor. Y todo eso sigue estando muy tapado. Hay documentos desclasificados del Departamento de Estado recientemente que prueban que los uruguayos, a través de la estructura del Cóndor, operaban en Europa para buscar el asesinato de Enrique Erro, de Hugo Cores y de Wilson Ferreira Lunate. Y esas historias se desconocen. Se desconoce sobre todo el aspecto orgánico, ¿verdad? Es decir, podemos tener una idea de que Gavazo y Fons eran designados por la estructura del Cóndor para operar en Estados Unidos y en Europa, pero no sabemos quién da la orden. ¿Quién establece la responsabilidad? Y ahí hay una cosa que nosotros descubrimos en toda nuestra investigación, y es que en el ejército, en las Fuerzas Armadas, nada se hace si no hay una orden y un consentimiento de los mandos. Es cultura de la casta militar. Claro, ¿no? Pero además es inherente a la estructura militar. O sea, la propia ley orgánica dice que el jefe manda y que los demás obedecen, y que el jefe tiene que estar siempre enterado. Hay episodios como la desaparición de un detenido, Hoffman, cuyo cadáver lo tiran al río, sí, en la laguna en el lago de Rincón del Bonete. Y se descubre que a Comensoro Hoffman lo detienen
se les muere en la tortura, en artillería, en el primero de artillería, el jefe y el segundo jefe era Gabazo. Y el jefe, cuando se entera de que hay un detenido muerto, inmediatamente va a la región militar número 1 para decirle a Cristi, que era su superior, nos pasó esto. Y Cristi decide que no se puede reconocer que hay un muerto en tortura, por lo tanto hay que desaparecerlo. Y ordena a Gabazo que lleve el cadáver. Ahora, eso te dice que hay una orden de Cristi, ¿verdad? Que decide la desaparición. Pero además Cristi, para llevar el cadáver a la región número 3, tiene que ponerse en contacto con el jefe de la región número 3, porque no puede agarrar, invadir otro escenario militar. Entonces, debe haber, todavía no lo conocemos, los vínculos entre Badora, que estaba en la región militar número 3, y Cristi, para hacer desaparecer a Comensoro Hoffmann. Ese es un episodio que revela cómo todo lo que se hace tiene un respaldo de las autoridades, porque si no, si se hace alguna cosa que el jefe no sabe, como dice Dolina, la venganza será terrible. Cuando durante tantos años se mantiene una omertad en el tema de excavaciones y enterramientos, significa que la casta militar y ciertos nombres y apellidos concretos conocen perfectamente dónde están los enterramientos, y eso es lo que hace en este momento el tema bisagra para encontrarnos sin puntos determinados donde excavar. Hay una responsabilidad de la casta militar con la casta civil. Fíjate tú, ha pasado tanto tiempo que ahora cuando nos enteramos o cuando confirmamos de que todas las actividades vinculadas al terrorismo de Estado y sobre todo a la desaparición de personas fueron acordadas u ordenadas por los mandos, ya en este momento los mandos están muertos. ¿Por qué? Porque en la escala jerárquica los mandos eran viejos, ¿verdad? Es decir, los generales tenían 50, 60 años. Entonces, hoy tenemos, por un lado, a los responsables directos y también sabemos quiénes son los mandos que autorizaron, pero están todos muertos. Entonces, la omertá le funcionó. Es decir, la responsabilidad quedó oculta de esos mandos. Y podemos solamente decir, porque no lo conocemos, quiénes fueron los ejecutores de esas cosas, ¿no? Que por supuesto ellos saben dónde enterraron a las personas, pero saben también que, y lo dicen en algunos tribunales de honor, que los enterraron porque les dijeron que tenían que enterrarlos. Entonces, cuando tú decís a María Claudia García de Hellman, se la llevan del CID, acá en Boulevard Artigas, sí, que ahora es el CALE, o que fue el CALE. Ahora está la Institución Nacional de Derechos Humanos. Se la llevan al 14 de Infantería y entran, porque eso es lo que está relatado en los documentos militares que hemos podido conseguir. Resulta que entran y le permiten entrar. Entonces van unos oficiales con una mujer que entran ahí, la matan ahí y la entierran ahí. Bien, eso no se puede hacer en ninguna unidad militar. Nadie entra por perico o por su casa en una unidad militar. O sea que el jefe del batallón 13 de Infantería da la orden, da la autorización para eso, y debe haber tenido una conexión con el CID, ¿verdad? Con Rodríguez Burati, el coronel Rodríguez Burati, que era el jefe del departamento 3 del CID. Y ese jefe fue después general Aguerrondo, fue jefe de la inteligencia militar durante el gobierno de Lacalle. Y estuvo vinculado con el lío del chileno Berrío, ¿verdad? ¿La complicidad del sistema político es descarada? Yo creo que sí, creo creo que, primero, hay una, te voy a referir una afirmación que hace Gilberto Vázquez, el coronel Gilberto Vázquez, que ahora está muerto, que fue el que se escapó del hospital militar porque lo iban a procesar, y
de Gilberto Vázquez y del propio Gavazo, cuando dicen en unos tribunales de honor que ellos todo lo hacían por órdenes, ¿no? Y que ellos no hacían absolutamente nada que no fuera por órdenes. Y dice Bertolotti, además, el general Bertolotti, dice, bueno, el problema es que cuando surgió el Frente Amplio, nosotros teníamos por primera vez un gobierno distinto. Entonces yo tuve que amoldarme como comandante en jefe a las relaciones con Tabaré Vázquez. Nunca había pasado con los anteriores, cuando nunca hicieron un problema con respecto a los derechos humanos. ¿Qué es lo que están diciendo? Que Sanguinetti 2 veces, Lacalle y Jorge Valle nunca pusieron, es decir, la atención en todos estos problemas. Los dejaron hacer. Eso es exactamente lo que tú decís, que es descarada la participación por omisión de los poderes civiles en ocultar todo esto. Un panorama aterrador para los familiares de detenidos desaparecidos que ven que se les escapa de las manos, el tiempo es cómplice, muchos factores, coyuntura política. Realmente un panorama nada halagador. Yo, sin embargo, creo lo siguiente, es decir, por el lado de los militares no va a venir la información. O sea, ellos han decidido no darla y bueno, los que quedan o los que saben no van a decir nada. Eso es un hecho. Pero nosotros, por lo menos acá en Cruzar, tenemos la convicción de que todo lo que hicieron los militares está escrito. O sea, en Paraguay el archivo del terror lo demuestra claramente. En todos lados donde han habido episodios de terrorismo de Estado, resulta que hay documentación. Entonces, es inherente a los militares que todo lo que se haga quede documentado. Y además te voy a decir, es por una cuestión de lógica. Si yo soy un oficial y me ordenan matar a alguien, yo quiero la orden por escrito. Y además, cuando yo informo que maté, también lo escribo y probablemente me guardo una copia. Entonces, el mecanismo hace que haya documentos donde esté todo. Entonces, la gran responsabilidad del poder político hoy es que no se pone a buscar los archivos operativos militares donde están esas historias. Y aparte de establecer quiénes son los responsables, quién fue el que mató a fulano, quién fue el que enterró a Mengano, está el tema de dónde están. Porque, los que fueron a enterrar a María Claudia fueron Rodríguez Buratti y 2 oficiales más. Ahora no recuerdo los nombres. Esos matan a María Claudia y la entierran en el 14 Infantería. Y obviamente esas personas tienen que haber informado a sus superiores. Muy bien, entonces debe estar todo escrito. Hay archivos operativos, sobre todo del OCOA y del CID, que en algún lugar están. Y si tú ves, hay una persistente omisión de los gobiernos de no pedir la apertura de esos documentos, de no reclamar, de no entrar en los organismos militares donde están esos documentos y buscarle la verdad de lo que estamos buscando. Es decir, no se da. Falta de voluntad política. Falta de voluntad política y yo creo que es además complicidad. De la izquierda y de la derecha. Sin duda. Y además, pienso que en cierta medida con respecto a ciertos personajes hay actitudes de chantaje de los militares, ¿no? Es mucho más grave aún. Es más grave todavía, claro. Es decir, porque eso explica la forma en que ellos actúan consecuentemente. No quiero dar nombres porque no tengo elementos como para... Pero es así. Nosotros en Cruzar, leyendo documentos, encontramos que el general Díaz, Carlos Díaz, dice que él escribió un informe al general Bertolotti, él y Barneix, donde se daba cuenta de quiénes habían detenido a los desaparecidos, dónde habían sido torturados y dónde habían sido enterrados. Ese documento no aparece. Desapareció. No es que desapareció, no lo entregan. Ahora,
Cuando Cruzar va a la justicia y reclama ese documento, porque está dicho ahí, pasan cosas. Primero dicen, no, lo que pasa es que dijeron que no podían no podían hacer una copia. Bueno, si no hacen una copia está el documento. Después dicen, no, el documento no se encuentra. Y finalmente dicen, no existió. El juez ve todas esas contradicciones y dice en su sentencia, es evidente que existe. Entonces, el documento existe. ¿Quién es que tiene que reclamarlo? Lo tiene que reclamar el Ministerio de Defensa, el ministro de Defensa. ¿Y qué es lo que está pasando? El comandante jefe del ejército no se lo entrega. Entonces, tiene que haber una decisión política del ministerio y del presidente de la República, que en conjunto son los comandantes supremos de las Fuerzas Armadas, de intervenir y encontrarlo. Pero no se da. Entonces, es lo que tú decís, no hay voluntad política. Samuel, para ir cerrando, me gustaría una reflexión tuya, partiendo de un hecho que no lo podemos obviar. ¿De quién es Samuel Blixen, además de ser un docente, un periodista y un escritor? Es un hombre que en determinado momento de su vida tomó las armas, claro, fue guerrillero, exacto, con todas las responsabilidades y todo lo que eso implica. Mirando para atrás a los 79 años, ¿qué te trae para transmitir a las nuevas generaciones de lo que hiciste, sí, de lo que es y de lo que va a ser? Mira, yo creo que las situaciones en 1969, 70, cuando asumimos responsabilidades con respecto a la lucha armada, fueron producto de las circunstancias que se vivían en aquel momento. Hoy, sin duda, las circunstancias son distintas, pero esencialmente las injusticias son las mismas. Entonces, así como yo no me arrepiento de lo que hice, y creo que en mi momento, cuando era un joven, tuve que actuar de esa manera, hoy digo, bueno, no sé de qué manera hay que actuar hoy, pero sí creo que hay que actuar. Y yo creo que hoy debería haber, yo ya estoy muy viejo para impulsarlo, pero debería haber un movimiento, una movilización, un estado de ánimo, una convicción para poder seguir peleando contra las injusticias. Y creo que las injusticias, mirá lo que te voy a decir, es una convicción. Aquellas injusticias que me llevaron a mí a tomar esas decisiones, creo que hoy están potenciadas. Las injusticias son más profundas que en 1969. ¿Verdad? Creo que las posibilidades de acceso a la salud, al trabajo, a la enseñanza, ¿verdad? El poder vivir dignamente, están más lesionados que en aquel entonces. Ha madurado la injusticia social. Exacto, es excelente el concepto, ha madurado. Y bueno, si está madura la injusticia, yo creo que tendríamos que, ¿cómo es que se dice en términos de política agropecuaria? Tenemos que sembrar, cosechar. Cosechar porque está demasiado maduro. ¿Tienes confianza en los jóvenes? Sí. Los jóvenes de los años 60, me comprende las generales de la ley, y los jóvenes que ves en el año 2023 con tecnologías, celulares, internet, ¿los ves con fuerza? Sí, yo creo que los jóvenes hoy, y es muy difícil para mí darme cuenta en su totalidad, ¿verdad? Pero yo creo que los jóvenes están manifestándose de alguna manera en rechazo a la marginación que ellos tienen, a la incapacidad para poder desarrollarse plenamente como ser humano, ¿verdad? Es decir, mi hijo tiene 15 años, uno de mis hijos, y yo me doy cuenta de que él hace un esfuerzo y además nosotros lo obligamos a que haga el esfuerzo por estudiar, pero no tiene una noción de para dónde va, cómo se puede desarrollar. Y eso lleva a un inconformismo, lleva a un escepticismo y a buscar otras alternativas. Yo creo que en la búsqueda de alternativas va a surgir la rebelión que en definitivamente vivimos nosotros cuando
en 1968 liberarse salió a la calle. Yo aspiro a creer que es así, y creo que hay una base que es real, y es que el deterioro de la sociedad con respecto al ser humano es más profundo que en 1970. Y por lo tanto, tiene que haber reacción, rebelión.